Despiertas en una mañana fría de 1457, en el pequeño pueblo de Savigny-sur-Étang, en Borgoña, Francia. El olor a paja mojada mezclado con estiércol te golpea la nariz antes de que abras los ojos completamente. Te levantas de tu cama, que en realidad es un montón de paja cubierta con una tela gruesa que fue blanca hace como 5 años, y caminas hasta la ventana. No tiene vidrio. Obvio. Miras hacia afuera y ves algo diferente. Hay demasiada gente en la plaza central. Tipo, mucha gente. Y en medio de esa multitud, ves una estructura de madera. Una horca. ¿Hay ejecución hoy? Piensas. Pero entonces miras mejor. Y te das cuenta de algo bizarro. En el centro de todo eso, hay una cerda. Sí, una cerda de verdad. Una hembra de cerdo, de esas que ves revolcándose en el lodo en el patio del vecino. Solo que esta cerda está vestida con ropa humana. Y no es un disfraz de Halloween. Es ropa de verdad. Una túnica rasgada, como las que usan los criminales antes de ser ejecutados. Te frotas los ojos. Porque esto no puede estar pasando. Pero está pasando. ¿Y sabes qué es lo peor? Todo el mundo está actuando como si esto fuera normal. Bienvenido a la Edad Media, donde los animales no eran solo animales. Eran acusados, criminales, asesinos incluso. Y antes de que preguntes si esto es exageración para hacer un video viral, déjame ser claro, esto pasó de verdad. Está documentado. Hay registros judiciales, actas de tribunales, testimonios, sentencias preservadas en archivos franceses, suizos, italianos y de varias otras partes de Europa medieval. Durante siglos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, los animales fueron formalmente juzgados, procesados, defendidos por abogados, condenados y ejecutados por crímenes. Y no estamos hablando de media docena de casos raros que un monje alucinado anotó en una cueva. Estamos hablando de cientos de casos documentados, procesos completos, con juez, jurado, fiscal, abogado defensor y todo. Cerdos fueron ahorcados, vacas fueron quemadas vivas, caballos fueron desterrados de territorios, ratas fueron excomulgadas por la iglesia. Sí, leíste bien, la iglesia excomulgó ratas. Y tú pensando que tu vecino estaba loco por demandar al perro del otro vecino por ladrar mucho. Ahora estás bajando la escalera de madera chirriante de tu casita medieval y saliendo a la calle. Tus pies descalzos tocan el lodo frío, porque usar zapatos todos los días es cosa de ricos, y tú definitivamente no eres rico. Te unes a la multitud que se está aglomerando en la plaza. Todos están susurrando, comentando, señalando. Ella mató al niño, dice una mujer a tu lado, moviendo la cabeza con una expresión de asco mezclado con satisfacción mórbida. Le arrancó la cara al niño mientras dormía, completa un hombre barbudo, escupiendo en el suelo después. Miras de nuevo a la cerda. Está amarrada, obviamente confundida, tratando de soltarse. No entiende nada. Es un cerdo. Pero a nadie ahí parece importarle ese detalle. Porque en aquella época, los animales eran considerados moralmente responsables de sus actos. Déjame repetir. Moralmente responsables. Tenían culpa. Tenían intención. Podían pecar. Y si podían pecar, podían ser juzgados. El juez aparece. Un hombre con ropas oscuras, expresión seria, sosteniendo un pergamino enrollado. Desenrolla el documento y comienza a leer en voz alta, en latín, porque claro que es en latín, nadie en este pueblo entiende latín, pero es parte del show, ¿no? Después traduce al francés de la época, y básicamente dice lo siguiente. La cerda aquí presente es acusada de homicidio. El día 15 de septiembre del año de nuestro Señor de 1457, invadió la casa de Jehan Martin y atacó a su hijo, Jehan Jr., de apenas 5 meses de edad. El niño tuvo el rostro y los brazos gravemente mutilados y falleció a consecuencia de las heridas. Pausa dramática. Los testigos confirman que la cerda fue encontrada con sangre en el hocico. El crimen fue cometido en presencia de Dios y de los hombres. La cerda será, por lo tanto, juzgada de acuerdo con las leyes de Dios y de los hombres. La multitud murmura. Algunos hacen la señal de la cruz.
Estás ahí, parado, pensando si esto es en serio. Lo es. Porque lo que estás presenciando no es un evento aislado. Es parte de un sistema jurídico oficial que duró siglos. Volvamos un poco y entendamos cómo diablos la humanidad llegó a este punto. Porque mira, hoy en día si un perro muerde a alguien, demandamos al dueño. Tiene sentido, ¿no? El dueño es responsable. El perro es un animal. No tiene noción de lo correcto y lo incorrecto en el sentido moral y legal. ¿Pero en la Edad Media? No, compa. El perro iba al banquillo de los acusados. Literalmente. Y había motivos. Varios motivos, de hecho. Y todos hacen un sentido bizarro dentro de la lógica medieval. La Biblia lo mandaba. En serio. En el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 28-29, dice esto. Si un buey cornea a un hombre o una mujer y esta persona muere, el buey será apedreado hasta la muerte y su carne no será comida. Listo. Está en la Biblia. Dios lo dijo. Se acabó la discusión. Si un animal mata a alguien, el animal muere. Punto final. Y mira, la Biblia era tipo la Constitución Federal, el Código Civil y el Manual de Instrucciones de la Vida, todo junto. Si estaba ahí, era ley. No había discusión sobre si tenía sentido. Lo tenía. Dios lo mandó. Entonces, desde el punto de vista de un juez medieval, juzgar animales no era locura, era obediencia divina. Y hay más. Los animales tenían alma, o al menos, eso es lo que mucha gente creía. La cuestión del alma animal fue muy debatida por teólogos medievales. Santo Tomás de Aquino, uno de los tipos más importantes de la filosofía cristiana medieval, decía que los animales no tenían alma racional como los humanos, pero aún así tenían un alma sensitiva, una especie de conciencia básica, y si tenían algún tipo de conciencia, entonces tenían capacidad de elección, y si tenían elección, podían elegir el mal. Por lo tanto, podían ser castigados. Mira la lógica. Dios creó todo. Dios dio libre albedrío a los seres. Los animales son seres. Por lo tanto, los animales también tienen algún tipo de libre albedrío. Entonces, si un cerdo mata a un niño, eligió hacer eso. Es culpable. Tú con tu lógica moderna y tu entendimiento de biología del comportamiento, debes estar pensando que el cerdo tenía hambre, que los cerdos son animales, que no entienden moralidad humana. Ah, dale. En la Edad Media, eso no funcionaba. Seamos honestos también. La Edad Media era un caos. Enfermedades, guerras, hambre, mortalidad infantil altísima, expectativa de vida de 30 y pico años si tenías mucha suerte. La vida era dura. Y cuando la vida es dura, las personas necesitan orden, control, justicia. Si un niño muere, una de las cosas más trágicas que puede pasar, alguien tiene que pagar. No importa si ese alguien tiene 4 patas y no entiende el concepto de tribunal. Lo importante es que se hizo justicia. El culpable fue castigado, el orden fue restaurado, y eso calmaba a las personas. Daba una sensación de control sobre un mundo caótico donde podías morir de peste bubónica porque una rata estornudó cerca de ti. Ahora estás saliendo de la plaza, después de presenciar toda la lectura de la acusación contra la cerda. El juicio continúa mañana. Sí, el juicio va a durar días. Porque esto es serio. Vuelves a tu casa, pero pasas frente a la iglesia, y ves a un monje clavando un pedazo de pergamino en la puerta. Te acercas. Es un edicto contra langostas. Lees, o mejor dicho, alguien que sabe leer latín te explica lo que está escrito. Y descubres que la diócesis local está citando a las langostas de la región para comparecer en el tribunal para responder por destrucción de cultivos. Te ríes. Porque es gracioso. Pero el monje te mira feo. Esto no es una broma, hijo. Es la ley de Dios. Y habla en serio. Porque sí, los insectos también eran juzgados. Pero ahí el proceso era diferente. Porque, admitámoslo, no se puede arrestar a una langosta, vestirla con ropita y ponerla en un tribunal. Entonces los tribunales eclesiásticos, aquellos controlados por la iglesia, crearon un sistema especial para lidiar con plagas animales.
Cuando langostas, ratas, orugas o cualquier otro bicho en gran cantidad destruía cultivos, la población local hacía una petición a la iglesia. La iglesia entonces abría un proceso formal contra los animales. Se redactaban documentos oficiales. Se nombraba un procurador para acusar a los bichos. Se nombraba un abogado defensor para defender a los bichos. Sí, abogados defendiendo langostas. Las audiencias ocurrían. Se llamaban testigos. Los granjeros iban ahí al frente a contar cómo las langostas destruyeron sus cosechas. Y ahí el abogado defensor argumentaba cosas del tipo: Su señoría, las langostas son criaturas de Dios. Dios las creó con un propósito. Se alimentan, es su naturaleza. Dios las hizo así. Y si Dios las hizo así, entonces están cumpliendo la voluntad divina al alimentarse. No tienen malicia. No tienen intención de causar sufrimiento a los hombres. Simplemente existen y hacen lo que Dios las programó para hacer. Argumento sólido en realidad, pero ahí el fiscal rebatiría. Pero Dios también creó al hombre y le dijo al hombre que dominara la tierra, que cultivara, que se alimentara, y cuando las langostas destruyen los cultivos del hombre, están impidiendo que el hombre cumpla el mandamiento de Dios. Por lo tanto, están pecando. Debate teológico. Sobre langostas. En la Edad Media, esto era un martes normal, y el sacerdote escucha todo, piensa, reza, consulta textos bíblicos, y entonces toma una decisión. Culpables. Las langostas son consideradas culpables de destrucción de propiedad y de impedir que los fieles cristianos cumplan sus obligaciones ante Dios. La sentencia: excomunión y expulsión. Tienen que salir de la región, y tienen un plazo. Normalmente, 3 días. 3 días para que millones de langostas dejen una región. ¿Cómo sería fiscalizado esto? Nadie sabe, pero está en la sentencia, y la sentencia es ley. El sacerdote entonces hace una procesión, va hasta los campos infestados, lleva agua bendita, lleva incienso, lleva cruces, y lee la sentencia en voz alta. Para las langostas, que obviamente no están entendiendo nada, pero está todo bien. Lo importante es que el ritual fue cumplido, y dice algo así: en nombre de Dios Todopoderoso, y por autoridad de la Santa Iglesia, los declaro excomulgados. Están separados de la gracia de Dios, están malditos, y deben dejar estas tierras en 3 días, bajo pena de sufrir la ira divina. Y ahí arroja agua bendita, hace la señal de la cruz, y se va. ¿Y sabes qué pasa? La mayoría de las veces, las langostas se van, no inmediatamente, pero en algunos días, semanas, porque eso es lo que hacen las langostas. Migran, comen todo en un lugar y se van a otro. Es su naturaleza. Pero para la gente medieval, era la prueba de que funcionó. La excomunión funcionó. La iglesia tenía poder sobre las criaturas. Dios escuchó. Se hizo justicia. Y mira, ¿quién va a discutir, no? Si calma a las personas, si da esperanza, si hace parecer que existe algún control sobre el caos, entonces vale la pena. Hay un caso documentado, en 1479, en Suiza, donde orugas estaban destruyendo viñedos. La población local presentó una petición formal en la diócesis. El obispo aceptó, abrió proceso, convocó a las orugas para comparecer en el tribunal. Obviamente, las orugas no comparecieron, pero el abogado defensor apareció e hizo su defensa. Argumentó que las orugas eran jóvenes, inmaduras, sin capacidad de comprender la gravedad de sus actos, que solo estaban siguiendo sus instintos básicos de supervivencia. Básicamente, usó la defensa de locura temporal para orugas. El obispo escuchó y decidió ser misericordioso. En vez de excomulgarlas inmediatamente, les dio a las orugas una alternativa. Podían irse voluntariamente, y si se iban, serían perdonadas de la excomunión. Se dio un plazo, 2 semanas. ¿Y adivina? Las orugas se fueron, porque las orugas se convierten en capullos, se convierten en mariposas, y las mariposas vuelan lejos. Pero en la cabeza de la gente, la iglesia negoció con las orugas, y las orugas aceptaron los términos. Dios es grande. Ahora bien, no todos los casos terminaban en condena. Hay registros de animales siendo absueltos.
Eso mismo, inocentes, porque el sistema, por más loco que fuera, era un sistema, y los sistemas tienen reglas, y a veces las reglas funcionan a favor del acusado, incluso cuando el acusado es un animal. En 1389, en Dijon, Francia, un caballo pisoteó a un hombre hasta la muerte. El caso fue llevado a tribunal, se escucharon testigos, y varias personas confirmaron que el hombre estaba borracho, que había caído frente al caballo, que el caballo intentó desviarse pero no pudo, que fue un accidente. El abogado defensor argumentó que no hubo intención, que el caballo no eligió matar, que fue una fatalidad, y el juez estuvo de acuerdo. El caballo fue declarado inocente y liberado, sin multa, sin marca, sin castigo, justicia. Pero tal vez el caso más famoso de absolución fue el de los lechones de Falaise, que mencioné antes. En 1386, una cerda mató y comió partes de un bebé. Crimen horrible. La cerda fue juzgada y condenada a muerte, pero tenía 6 lechones. Y los lechones estaban con ella en el momento del crimen. Se planteó la cuestión. ¿Los lechones participaron? ¿Comieron también? Los testigos dijeron que no estaban seguros, que vieron a la cerda atacando al niño, pero no vieron a los lechones haciendo nada. El fiscal argumentó que los lechones eran cómplices, que estaban presentes, que probablemente participaron de alguna forma, pero el abogado defensor fue firme. Dijo que no había pruebas concretas, que la presencia en el lugar del crimen no es lo mismo que participación en el crimen, que sin pruebas claras de culpa, los lechones no podían ser condenados. Y el juez estuvo de acuerdo. Los lechones fueron absueltos, los 6, y devueltos al dueño. La cerda fue ahorcada. Los lechones vivieron. Y mira, esto muestra algo importante. El sistema no era solo teatro. No era solo para hacer que las personas se sintieran mejor. Había gente tomándolo en serio, abogados realmente defendiendo animales, jueces realmente evaluando pruebas, testigos realmente siendo interrogados. Era un sistema judicial legítimo, solo que aplicado a acusados que no podían entender ni una palabra de lo que estaba pasando. Ahora estás volviendo a casa después de otro día en esta locura medieval, y pasas por una taberna. Escuchas una conversación, 2 hombres discutiendo. Uno de ellos está diciendo que vio una rata en la iglesia, que la rata royó un pedazo del altar, que eso es sacrilegio, que la rata tiene que ser juzgada. El otro responde, «Man, es una rata. ¿Cómo vas a juzgar una rata?» Y el primero dice, «De la misma manera que juzgas cualquier criminal, con justicia, con la ley de Dios», y habla en serio. Porque en la mentalidad medieval, todo formaba parte de la creación divina. Y todo, estaba sujeto a las leyes divinas. Humanos, animales, insectos. Todos eran parte del orden universal establecido por Dios. Y cuando ese orden era perturbado, tenía que ser restaurado, a través de justicia. Y si la justicia necesitaba ser aplicada a una rata que royó un altar, entonces que así fuera. Había una lógica ahí. Una lógica muy loca, pero era una lógica. Llegas a casa, enciendes tu vela, te sientas en tu silla incómoda de madera, y piensas en todo lo que viste estos últimos días. Cerdos ahorcados, caballos ejecutados con honor, langostas excomulgadas, orugas negociando con la iglesia, lechones absueltos por falta de pruebas. Y te preguntas cómo esto se volvió normal, cómo una sociedad entera aceptó que esto tenía sentido. Pero entonces recuerdas que vives en esa sociedad. Y esto es normal. Todos lo aceptan, porque tiene sentido, dentro de la lógica medieval. Dios creó todo. Dios dio leyes. Las leyes se aplican a todo. Por lo tanto, los animales pueden ser juzgados. Silogismo perfecto. Equivocado. Pero perfecto. Y hay más. Hay mucho más. Porque los juicios de animales no eran solo sobre justicia. Eran sobre control, sobre orden, sobre mostrar que incluso en un mundo caótico, brutal e impredecible, existía algo que los humanos podían controlar. No puedes controlar la peste, no puedes controlar el hambre, no puedes controlar las guerras, pero puedes controlar un cerdo, puedes juzgarlo, condenarlo, ejecutarlo, y eso da una sensación de poder,
de justicia, de orden, aunque sea una ilusión. Pero las ilusiones son importantes, especialmente cuando la realidad es insoportable. ¿Y la realidad medieval? Era bastante insoportable. Entonces cierras los ojos, duermes, y mañana hay más. Siempre hay más. Porque mientras existan animales, y mientras existan humanos viviendo cerca de esos animales, van a existir conflictos. Y los conflictos necesitan resolución. Incluso si la resolución es ahorcar un cerdo vestido de persona. Despiertas de nuevo. Es el tercer día desde que viste a la cerda ser ejecutada en la plaza. Y hoy tienes que ir al mercado. Necesitas comprar pan, tal vez unos huevos si te sobra dinero. Spoiler, no te sobra. Pero mientras caminas por las calles lodosas del pueblo, te das cuenta de algo extraño. Hay un murmullo, gente hablando alto, señalando algo. Te acercas y ves un caballo grande, de trabajo, de esos que jalan carretas. Está amarrado a un poste con 2 cadenas gruesas, y al lado de él hay un hombre. No, espera. El hombre está en el suelo, inmóvil, con la cabeza medio aplastada. El caballo lo mató, dice una mujer anciana a tu lado, haciendo la señal de la cruz. Le dio una patada, le dio en la cabeza al dueño, murió al instante. Miras al caballo, parece tranquilo, masticando un poco de heno que alguien tiró ahí, sin noción de que acaba de cometer un crimen capital. Porque sí, esto era crimen capital, y ya sabes lo que viene a continuación. Tribunal, juicio, sentencia, ejecución. Solo que esta vez va a ser diferente, porque el dueño de este caballo era rico. Tipo rico, un comerciante, y los comerciantes tienen dinero. Y el dinero en la Edad Media, así como hoy, compra casi todo, incluyendo defensa. Defensa de verdad, para el caballo. En los días siguientes, el juicio del caballo se convierte en el evento de la ciudad. Todos quieren ver. Porque no todos los días un animal de un hombre rico va a juicio. Normalmente cuando un cerdo de un campesino mata a alguien, el proceso es rápido. Culpable. Ahorcado. Siguiente. Pero cuando es el caballo de un comerciante, ahí la cosa se pone interesante. El abogado contratado es bueno. Usa todos los trucos. Argumenta que el caballo fue provocado, que el dueño era conocido por ser violento con los animales, que testigos vieron al hombre golpeando al caballo minutos antes de la patada fatal, que el caballo actuó en legítima defensa, para un caballo. Y mira, el argumento casi funciona, porque en la lógica medieval, si los animales podían ser culpables, también podían ser inocentes, podían tener justificaciones, podían tener atenuantes. El sistema judicial era bizarro, pero era consistente en su bizarría. Sin embargo, al final, el juez decide que aunque el caballo haya sido provocado, matar a un humano es un crimen demasiado grave. Se da la sentencia. Muerte por ahorcamiento. Pero aquí viene la parte loca. Por respeto al estatus social del dueño fallecido, que era un comerciante respetado, a pesar de aparentemente ser violento con animales, el caballo será ejecutado con los mismos honores de un humano de clase alta. Esto significa ropas, ceremonia completa, y no cualquier ceremonia, una ceremonia cara. El día de la ejecución visten al caballo. Sí, visten a un caballo, con telas importadas, con una especie de túnica adaptada, y la ejecución ocurre con pompa. Hay sacerdote, hay incienso, hay cánticos, hay hasta un pequeño sermón sobre justicia divina y orden natural. Y entonces el caballo muere, ahorcado, con dignidad. O no sé qué pasaba por la cabeza de las personas en aquella época cuando decían que un caballo murió con dignidad. Estás ahí presenciando todo esto y piensas que esto no puede ponerse más extraño. Pero puede. Siempre puede. Porque mientras este juicio del caballo estaba ocurriendo, en otra ciudad, a unos 100 kilómetros de ahí, otro caso estaba sucediendo. Un caso que iba a mostrar que el sistema judicial medieval de animales tenía capas, varias capas, y algunas de ellas eran creativas,
Un cerdo había entrado en una casa, mató a un bebé. Caso clásico, como el de Savigny. Pero esta vez, la defensa logró probar algo importante. El cerdo no entró solo. La puerta estaba abierta. ¿Y quién dejó la puerta abierta? El padre del niño, que estaba borracho, que había dejado la puerta de la casa abierta de par en par mientras dormía en una taberna. El abogado defensor del cerdo argumentó que la responsabilidad era compartida, que el padre, por negligencia, contribuyó directamente a la muerte del hijo, y que por lo tanto, el cerdo no debería recibir la pena máxima. Y el juez estuvo de acuerdo. El cerdo fue condenado, pero no a muerte. Fue condenado a ser marcado, con hierro caliente, en la oreja, y desterrado del pueblo. Tenía que irse, nunca volver, y el dueño del cerdo tuvo que pagar una multa pesada y hacer penitencia pública. Se hizo justicia, al estilo medieval, que era como justicia normal, pero con más cerdos y menos lógica. Ahora, hablemos de algo que dejaba a todos muy preocupados en la Edad Media, más incluso que cerdos asesinos. Estamos hablando de insectos, langostas, orugas, escarabajos, chinches, estas plagas que aparecían de la nada y destruían todo. Y cuando digo todo, cultivos enteros, almacenes de granos, el sustento de familias enteras por un año, desaparecía, comido por bichitos, y las personas no entendían por qué. No tenían la menor idea de ciclos de reproducción, de patrones migratorios, de condiciones climáticas que favorecían explosiones poblacionales de insectos. Para ellos, esto era castigo divino, u obra del demonio, o ambos. Y si era obra del demonio, entonces tenía que ser combatido. Legalmente. Ahora estás en una audiencia, no en una sala de tribunal común, sino en una iglesia, porque los casos que involucraban plagas eran tratados por tribunales eclesiásticos. La iglesia se encargaba de estas cosas, y la iglesia lo tomaba muy en serio. El sacerdote está ahí al frente, sentado en una silla grande de madera, como un trono pequeño. A su lado, hay un escribano anotando todo. Del otro lado, el procurador diocesano, el tipo que va a acusar a las langostas. Sí, hay un fiscal, para langostas, y del otro lado de la iglesia está el abogado defensor, y le están pagando. La iglesia, para defender langostas. El sistema es loco, pero es justo, en la medida de lo posible. El procurador comienza, presenta las acusaciones, lista los cultivos destruidos, llama testigos. Los granjeros van ahí al frente, cuentan sus historias. Uno de ellos llora. Perdió todo, la cosecha entera. No va a tener que comer en el invierno. Probablemente va a morir de hambre, por culpa de las langostas. El sacerdote escucha todo. Anota, hace preguntas. Y entonces llega el turno de la defensa. El abogado se levanta y comienza a argumentar. Y los argumentos son... Mira, son buenos. Considerando que está defendiendo insectos, podría decir algo del tipo, su reverencia, las langostas son criaturas de Dios, creadas por Él con un propósito. Se alimentan, es su naturaleza. Dios las hizo así. Y si Dios las hizo así, entonces están cumpliendo la voluntad divina al alimentarse. No tienen malicia. No tienen intención de causar sufrimiento a los hombres. Simplemente existen y hacen lo que Dios las programó para hacer. El procurador rebatiría, pero Dios también creó al hombre, y le dijo al hombre que dominara la tierra, que cultivara, que se alimentara, y cuando las langostas destruyen los cultivos del hombre, están impidiendo que el hombre cumpla el mandamiento de Dios. Por lo tanto, están pecando. Debate teológico. Sobre langostas. En la Edad Media, esto era un martes normal, y el sacerdote escucha todo, piensa, reza, consulta textos bíblicos, y entonces toma una decisión. Culpables. Las langostas son consideradas culpables de destrucción de propiedad y de impedir que los fieles cristianos cumplan sus obligaciones ante Dios. La sentencia: excomunión y expulsión. Tienen que salir de la región. Y tienen un plazo. Normalmente, 3 días.
3 días para que millones de langostas dejen una región. ¿Cómo sería fiscalizado esto? Nadie sabe. Pero está en la sentencia, y la sentencia es ley. El sacerdote entonces hace una procesión, va hasta los campos infestados, lleva agua bendita, lleva despiertas con un ruido fuerte, de gente gritando afuera. Y no son gritos de emoción, son gritos de rabia, de miedo. Saltas de tu cama de paja, corres hasta la ventana, y ves. Hay una multitud, y en medio de esa multitud hay fuego, antorchas, y en el centro de todo hay una estructura de madera, una hoguera, pero no una hoguera común, es grande, preparada, ritualística, y amarrado ahí en el medio hay un animal, no puedes ver bien desde lejos, entonces te vistes rápido, sales corriendo y te unes a la multitud, te acercas más, y ves, es una vaca amarrada a una estaca central, rodeada de leña seca, lista para ser quemada viva. ¿Y el motivo? La vaca dio a luz un becerro deformado, un becerro con 2 cabezas, y en la mentalidad medieval, esto no es genética, esto no es anomalía biológica, esto es brujería, esto es obra del demonio. Y si el demonio está trabajando a través de una vaca, entonces la vaca tiene que morir. Y tiene que morir como mueren las brujas, en el fuego. Miras alrededor. Todos están de acuerdo. Todos están aquí para ver que se haga justicia. Porque una vaca que genera monstruosidades no puede seguir viva, no puede contaminar el rebaño, no puede esparcir el mal. El sacerdote local está ahí, reza, hace la señal de la cruz, y entonces con voz solemne declara: esta criatura se desvió del orden natural de Dios, trajo al mundo una abominación, y las abominaciones no pueden ser toleradas. Que el fuego purifique esta tierra y elimine esta mancha de la creación, y ahí encienden el fuego. La vaca muge, fuerte, desesperada, no entiende. Es una vaca, solo tuvo un becerro. No eligió que el becerro naciera deforme, pero a nadie ahí le importan esos detalles, porque en la Edad Media la intención no siempre importaba. El resultado importaba. Y el resultado fue una aberración. Por lo tanto, alguien tiene que pagar. Y ese alguien es la vaca. El fuego sube. El olor es horrible. Te cubres la nariz, pero no apartas la mirada. Porque todos están mirando, y si apartas la mirada, van a pensar que eres débil. O peor, van a pensar que tienes lástima de la vaca. ¿Y tener lástima de una criatura maldita? Eso puede levantar preguntas sobre ti. Entonces observas. Y la vaca muere, quemada, por tener la mala suerte de parir un becerro con 2 cabezas. Justicia medieval. Ahora hablemos de otro caso. Un caso que se volvió muy famoso y muy bien documentado, porque involucró tortura. Y no solo tortura, tortura judicial, aquella que se hacía oficialmente, como parte del proceso legal, para extraer confesión. Porque sí, los animales eran torturados durante los juicios. Estamos en 1474, Basilea, Suiza. Y el acusado es un gallo. Sí, aquel gallo que mencioné antes, el que puso un huevo. Ahora déjame explicar por qué esto era tan grave. En la mentalidad medieval, los gallos no ponen huevos, obvio. Esto es biológicamente imposible. Pero pasó. Alguien encontró un huevo pequeño, extraño, cerca del gallo, y concluyeron que el gallo había puesto ese huevo. Y si un gallo pone un huevo, esto es una inversión del orden natural. Y las inversiones del orden natural son demoníacas. Peor aún, existía una creencia popular, muy difundida en la época, de que huevos puestos por gallos podrían incubar y generar basiliscos. Los basiliscos son criaturas mitológicas, como serpientes con cabeza de gallo que matan con la mirada. Monstruos. Y si un gallo puso un huevo, entonces potencialmente creó un basilisco. Y crear monstruos es hechicería. Por lo tanto, el gallo es un brujo. Y los brujos se queman. Pero antes de quemar, tiene que haber juicio. Porque hasta los brujos tenían derecho a juicio.
incluso cuando el brujo es un gallo. Se abrió el proceso. Se hicieron acusaciones formales. Se llamaron testigos. Las personas confirmaron que vieron al gallo cerca del huevo, que el huevo era extraño, más pequeño que huevos normales, con cáscara diferente. El abogado defensor intentó argumentar. Dijo que tal vez el gallo no puso el huevo, que tal vez una gallina lo puso, y el gallo solo estaba cerca, que no había prueba definitiva de que el gallo fuera el responsable, pero el fiscal rebatió. Dijo que el huevo fue encontrado en el gallinero donde el gallo dormía, que no había gallinas cerca en ese momento, que todas las evidencias apuntaban al gallo. Y entonces vino la parte más pesada. Para garantizar que el gallo confesara, porque sí, querían una confesión, fue sometido a interrogatorio. Y interrogatorio en la Edad Media significaba tortura. Ahora, no está claro en los registros históricos exactamente cómo torturaron al gallo, pero está documentado que el gallo fue interrogado bajo presión y que no confesó, porque bueno, es un gallo. No sabe hablar. No entiende lo que está pasando. Solo sabe que está sintiendo dolor. Pero la falta de confesión no importó. Las evidencias eran suficientes. El gallo fue declarado culpable de hechicería y condenado a muerte por quema. El día de la ejecución, el gallo fue llevado a la plaza pública. Y aquí viene la parte que muestra cuán en serio se tomaban esto. De nuevo, otro día, otra ejecución. Otro animal muerto en nombre de la ley, y estás empezando a estar entumecido, insensible, porque cuando ves esto todas las semanas, se vuelve rutina, se vuelve normal. Y ahí está el peligro. No en la brutalidad en sí, sino en la normalización de la brutalidad. Cuando matar se vuelve rutina, cuando el sufrimiento se vuelve entretenimiento, cuando la justicia se vuelve venganza disfrazada. Pero no piensas mucho en eso, porque tienes que sobrevivir. Y sobrevivir en la Edad Media significa no cuestionar demasiado, significa aceptar, significa seguir la corriente. Entonces aceptas, sigues, y mañana, si hay otra ejecución, vas a estar ahí, de nuevo, observando, porque eso es lo que se hace. Y mientras tanto, en algún lugar de Europa, otro cerdo está siendo arrestado, otro perro está siendo juzgado, otra langosta está siendo excomulgada, y el ciclo continúa, porque el sistema está funcionando, de la manera en que fue diseñado para funcionar. Brutal, absurdo, pero funcionando. Pero entonces algo comienza a cambiar. Despacio, muy despacio. Porque los cambios en la Edad Media no ocurren de la noche a la mañana, toman generaciones, pero comienzan. Ahora estás en un día diferente, han pasado algunos años, y notas que las ejecuciones de animales están menos frecuentes. Todavía ocurren, pero no todas las semanas, tal vez una vez al mes, tal vez menos, y las personas están comenzando a hablar, a cuestionar. Escuchas en una taberna. Un grupo de comerciantes discutiendo. Uno de ellos es de otra ciudad, una ciudad más grande, más conectada con el mundo, y está contando que allá dejaron de juzgar animales. ¿Cómo así dejaron?, pregunta otro. Simplemente dejaron. El obispo decidió que ya no tiene sentido, que los animales no tienen alma racional, que no pueden ser responsabilizados como humanos. Silencio en la mesa. Pero ¿y la Biblia?, alguien pregunta. La Biblia sigue siendo la misma, pero la interpretación cambió. Y esa es la clave. La Biblia no cambió, pero la manera de leer la Biblia estaba cambiando. Los teólogos estaban repensando, los filósofos estaban argumentando, y lentamente, muy lentamente, la idea de que los animales podían ser juzgados como humanos estaba siendo cuestionada, no por todos, no de una vez. Pero estaba pasando. Y hay un motivo para esto. Varios motivos en realidad. El Renacimiento estaba llegando. El pensamiento humanista se estaba esparciendo. Las personas estaban comenzando a valorar la razón sobre la tradición ciega. Y cuando empiezas a pensar racionalmente sobre juzgar un cerdo, te das cuenta de que, bueno, es medio ridículo. No es que las personas de la Edad Media fueran tontas, no lo eran, pero vivían en un sistema de creencias diferente.
Y cuando ese sistema comienza a cambiar, todo cambia junto. También notas otra cosa: los costos. Juzgar animales era caro, y con el tiempo, las ciudades estaban dándose cuenta de que tal vez ese dinero podría ser usado para cosas más útiles, como construir puentes, o caminos, o no sé, pagar soldados para defender la ciudad de invasores reales en vez de cerdos. La economía también cambia comportamientos, pero el cambio no fue uniforme. Mientras algunas ciudades dejaban de juzgar animales, otras continuaban. Mientras algunos países abandonaban la práctica, otros la mantenían. Y en algunos lugares aislados, los juicios continuaron por mucho tiempo. El último caso bien documentado de un animal siendo formalmente juzgado y ejecutado en Europa ocurrió en 1710. En Francia, más de 400 años después de los primeros casos documentados, un perro fue acusado de matar a un niño. Fue juzgado, condenado y ahorcado. En 1710, cuando Isaac Newton ya había publicado sus leyes de la física, cuando el método científico ya estaba establecido, cuando la ilustración ya estaba en pleno vapor, y aún así alguien juzgó y mató un perro por asesinato, porque las tradiciones mueren despacio, muy despacio, especialmente cuando esas tradiciones están enraizadas en siglos de práctica y creencia religiosa. Pero eventualmente, mueren. Y hoy, mirando hacia atrás, nos parece absurdo. Nos reímos. Pensamos, ¿cómo podían ser tan irracionales? Pero olvidamos algo importante. Ellos pensaban que estaban siendo perfectamente racionales. Dentro de su lógica, de su sistema de creencias, de su cosmología, juzgar animales tenía todo el sentido. Dios creó todo. Dios dio leyes. Las leyes se aplican a toda la creación. Por lo tanto, los animales deben responder ante la ley. Lógico, coherente, consistente, equivocado, pero coherente. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy que en 500 años las personas van a mirar y pensar, ¿cómo eran tan irracionales? Porque puedes estar seguro, hay algo, siempre hay. Tal vez sea la forma en que tratamos animales en granjas industriales. Tal vez sea la forma en que destruimos el medio ambiente. Tal vez sea la forma en que lidiamos con inteligencia artificial. Tal vez sea algo que ni siquiera percibimos todavía. Pero hay algo, y en 2525, alguien va a hacer un video sobre nosotros, y va a decir, miren qué locura, ellos hacían eso, y lo consideraban normal. Así como nosotros estamos haciendo ahora sobre juzgar cerdos en la Edad Media. El ciclo continúa. Ahora estás de vuelta en tu casa. Pero ya no es 1457. Saltaste en el tiempo. Estamos ahora en 1650, casi 200 años después, y las cosas cambiaron, pero no tanto como esperarías. Todavía vives en una sociedad donde los animales pueden ser juzgados, pero ahora es más raro, mucho más raro, y cuando pasa, las personas hablan de eso de una manera diferente. Tienen vergüenza, casi, como si fuera un vestigio de tiempos más bárbaros, y de hecho, es exactamente eso. Escuchas sobre un caso. En un pueblo pequeño, aislado en las montañas, un cerdo mató a un niño. Todo el pueblo quería juzgar al cerdo, hacerlo de la manera antigua, de la manera tradicional. Pero el sacerdote nuevo, que estudió en una universidad, que leyó libros, que conoce filosofía, se negó a realizar la ceremonia. Los animales no tienen razón, dijo. No pueden pecar, no pueden ser juzgados. Esto es superstición. Y la palabra superstición es importante aquí, porque marca un cambio fundamental. Lo que antes era práctica religiosa legítima ahora estaba siendo llamado superstición. Ignorancia. El pueblo quedó dividido. Los más viejos querían el juicio, los más jóvenes lo encontraban ridículo. Al final mataron al cerdo. Sin juicio, sin ceremonia. Solo lo mataron. Y listo. ¿Y sabes qué es interesante? Esto dejó a las personas insatisfechas. Porque no hubo ritual. No hubo justicia. No hubo cierre. Solo fue un cerdo siendo matado. Sin significado. Sin propósito mayor. Y esto muestra algo importante. Los juicios de animales no eran solo sobre castigar animales.
Eran sobre dar significado al sufrimiento. Eran sobre transformar tragedia en justicia. Eran sobre hacer sentido del caos. Y cuando quitas eso, ¿qué queda? Solo el caos. Solo la tragedia. Sin explicación. Sin resolución. Y tal vez eso sea más honesto, más verdadero, pero también es más duro, más difícil de aceptar, porque la verdad es que a veces cosas malas pasan sin motivo. Los niños mueren, los accidentes pasan, y no hay nadie a quien culpar. No hay justicia que hacer, solo dolor. Y la humanidad medieval no estaba lista para aceptar eso. Entonces crearon un sistema loco, brutal, absurdo, pero un sistema que daba respuestas, que daba justicia, que daba control, aunque fuera ilusión. Ahora estamos en 1700, y estás en una ciudad grande, París tal vez, o Londres, y estás en una biblioteca, porque ahora existen bibliotecas públicas, y estás leyendo un libro de filosofía, de un tipo llamado John Locke, o tal vez Descartes, o Spinoza, y estos tipos están escribiendo sobre la mente, sobre razón, sobre conciencia y sobre animales. Y su conclusión es clara. Los animales no tienen razón, son máquinas, autómatas, movidos por instinto, no por elección moral. Por lo tanto, no pueden ser responsabilizados. Por lo tanto, no pueden ser juzgados. Y esta idea se está esparciendo. Rápido. Entre los educados, entre los ricos, entre los poderosos. Y lentamente, los juicios de animales van desapareciendo, no por decreto oficial, no por ley, sino por vergüenza, por bochorno, por darse cuenta de que aquello era cosa de gente ignorante, y entonces eventualmente se detienen. El último caso, 1710, Francia. Un perro, ahorcado, y después, silencio. Ningún otro caso documentado. No porque los animales dejaran de matar personas. No lo hicieron. Los perros todavía mordían. Los cerdos todavía atacaban. Los caballos todavía daban patadas. Pero la respuesta cambió. Ahora, el dueño era responsabilizado. Pagaba multa. Era castigado. El animal era matado. Pero sin juicio. Sin ceremonia. Sin todo el teatro jurídico. Porque la humanidad finalmente se dio cuenta de algo obvio. Los animales no entienden ley. Solo tomó 500 años llegar a esa conclusión. Progreso. Pero aquí viene la parte de la que pocos hablan. El fin de los juicios de animales no significó el fin de la crueldad con animales. Lejos de eso. Muy lejos. Porque mientras la Europa ilustrada estaba dejando de juzgar animales formalmente, estaba comenzando algo mucho peor. Granjas industriales, vivisección sin anestesia, experimentación animal en masa, todo en nombre de la ciencia, del progreso. Y la diferencia es que ahora no había ni ritual, ni justicia, ni propósito moral. Era solo crueldad, pura y simple, sin ceremonia. Entonces, ¿qué es peor? ¿Juzgar un cerdo y ejecutarlo con todo el peso de la ley creyendo genuinamente que eso es justicia? ¿O crear millones de cerdos en condiciones horribles, matarlos en escala industrial, sin ninguna consideración moral, solo por conveniencia económica? No tengo respuesta para esa pregunta, pero es una pregunta que vale la pena hacer, porque la historia no es una línea recta de progreso moral, es un lío, con avances y retrocesos, con contradicciones e hipocresías. La Edad Media juzgaba cerdos como si fueran humanos, pero también tenía leyes de bienestar animal, leyes que prohibían crueldad innecesaria, leyes que exigían que los animales fueran bien tratados. La era moderna dejó de juzgar animales, pero creó granjas donde viven en sufrimiento constante. Creó laboratorios donde son torturados en nombre de la ciencia. ¿Qué era es más moral? De nuevo, no tengo respuesta, pero es interesante pensar. Y tú, escuchando todo esto, debes estar preguntándote, ok, pero ¿cuál era el punto de todo esto? ¿Por qué la humanidad pasó 500 años juzgando animales para después simplemente parar? Y la respuesta es, porque las creencias cambian. Los sistemas de pensamiento cambian. Lo que tiene sentido en una época, no lo tiene en otra. Y aquí está la lección más importante de toda esta historia loca. Nosotros no somos más inteligentes que nuestros ancestros. No somos más morales.
No somos más racionales. Simplemente tenemos creencias diferentes. Y de aquí a 500 años, nuestros descendientes van a mirarnos con el mismo horror y perplejidad con que nosotros miramos los juicios medievales de animales. Van a decir, ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían creer eso? Y van a tener razón. Así como nosotros tenemos razón sobre los juicios de animales, pero también vamos a estar equivocados. Así como estamos equivocados en pensar que somos tan diferentes de los medievales, porque no lo somos. Somos la misma especie, con las mismas tendencias, los mismos sesgos, las mismas necesidades de dar sentido al caos, solo que con ropas diferentes, y tecnología diferente, y creencias diferentes. Pero por debajo, somos los mismos, y esa es la verdad más aterradora de todas. Entonces, recapitulemos este viaje loco por la justicia medieval. Despertaste en 1457 y viste una cerda siendo juzgada por asesinato, vestida con ropa humana, con derecho a abogado, a un juicio completo, a una ejecución pública. Viste langostas siendo excomulgadas por la iglesia, con proceso formal, con abogado defensor argumentando que eran demasiado lentas para cumplir el plazo de expulsión. Viste un gallo siendo quemado vivo por haber puesto un huevo, por ser considerado un brujo, un creador de basiliscos. Viste una vaca siendo quemada por haber parido un becerro deforme, por ser considerada maldita, poseída por el demonio. Viste un cerdo siendo mutilado antes de la ejecución, con la pata cortada, para que el castigo fuera proporcional al crimen. Viste una cerda embarazada teniendo su ejecución aplazada, hasta que diera a luz, para que los lechones pudieran ser evaluados, y solo entonces ejecutada. Viste lechones siendo absueltos por falta de pruebas. En uno de los pocos momentos donde la justicia medieval realmente funcionó como debería funcionar. Viste caballos siendo ejecutados con ceremonia, con ropas importadas, con dignidad, porque el dueño era rico. Viste ejecuciones públicas volverse entretenimiento, volverse planes familiares, volverse eventos sociales, y viste todo esto ocurrir durante 500 años, en toda Europa, en cientos de casos documentados, y entonces viste esto terminar, lentamente, conforme las ideas cambiaban, conforme la filosofía evolucionaba, conforme la vergüenza se instalaba, y viste que el fin de los juicios no significó el fin del sufrimiento animal, solo cambió la forma. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? Primero, la humanidad es muy buena creando sistemas elaborados para justificar lo que quiere hacer de todas formas. Si queremos castigar animales, creamos todo un armazón jurídico y teológico para justificar. Si queremos explotar animales, creamos otro armazón. La lógica cambia, pero la conveniencia permanece. Segundo, lo que nos parece obvio hoy no era obvio en el pasado, y lo que nos parece obvio hoy no va a ser obvio en el futuro. Nuestras certezas morales son temporales, contextuales, construidas. Tercero, los rituales importan. Los juicios de animales eran absurdos, pero daban a las personas algo que necesitaban, un sentido de orden, de control, de justicia. Cuando quitamos los rituales sin poner nada en su lugar, dejamos un vacío, y el vacío es peligroso. Cuarto, los costos importan. Una de las razones por las que los juicios terminaron fue que eran caros, muy caros, y eventualmente las personas se dieron cuenta de que el dinero podría ser mejor usado. La moral es importante, pero la economía también, y a veces, es la economía la que impulsa el cambio moral, no al revés. Y quinto, lo más importante, no somos tan diferentes. Tú que estás escuchando esto ahora, en el siglo XXI, con tu smartphone y tu internet y tu Netflix, piensas que eres fundamentalmente diferente de alguien que vivió en 1457 y presenció una cerda siendo ahorcada vestida de humano. Pero no lo eres. Tu cerebro es el mismo. Tus necesidades psicológicas son las mismas. Tu tendencia de crear narrativas para dar sentido al mundo es la misma. La única diferencia es que naciste en otra época, con otras creencias, con otras tecnologías, con otros sistemas de pensamiento. Pero por dentro, eres igual. Y si hubieras nacido en 1457, estarías ahí en la plaza.
observando la cerda ser ejecutada, y estarías aplaudiendo, porque pensarías que era justo, que era correcto, que era lo que Dios mandaba. Así como de aquí a 500 años alguien va a mirarte y pensar, ¿cómo podía hacer aquello? ¿Cómo podía aceptar aquello? Y esa persona va a tener razón, pero también va a estar equivocada, porque ella también es humana, también tiene sus puntos ciegos, también tiene sus contradicciones. El ciclo nunca termina, solo cambia de forma. Ahora, una pregunta para que pienses y comentes. ¿Cuál de estas prácticas medievales te chocó más? ¿Fue el gallo siendo quemado por poner un huevo? ¿Fue la vaca siendo quemada por parir un becerro deforme? ¿Fue el cerdo siendo mutilado antes de la ejecución? ¿O fueron las langostas siendo excomulgadas y recibiendo plazo oficial para salir de la región? Comenta ahí. Porque quiero saber qué parte de esta historia loca te pegó más. Y aquí va otra. ¿Podrías sobrevivir en la Edad Media? Sabiendo que si tu animal mataba a alguien, sería juzgado, condenado y ejecutado con todo el peso de la ley, y que tendrías que pagar por todo el proceso, y que la carne ni siquiera podría ser comida después. Piensa en eso, porque la historia no es solo sobre el pasado, es sobre entender el presente e imaginar el futuro. Y si hay algo que toda esta historia nos enseña es que el futuro nos va a juzgar, va a mirarnos con horror, va a pensar que éramos bárbaros, y va a tener razón, así como nosotros tenemos razón sobre los medievales que juzgaban cerdos, pero también estamos equivocados, porque pensamos que somos diferentes, que somos mejores, y no lo somos, solo somos diferentes. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas. Humildad histórica. Reconocer que nosotros también estamos equivocados. En muchas cosas, solo que todavía no sabemos en qué. Y de aquí a 500 años, alguien va a hacer un video sobre nosotros. Y va a decir, miren qué absurdo. Ellos hacían eso, y lo consideraban normal. Y las personas del futuro van a reír, o llorar, o quedar horrorizadas. Así como tú quedaste escuchando sobre cerdos siendo juzgados en la Edad Media. El ciclo continúa, siempre continúa, y es por eso que la historia importa. No para juzgar el pasado, sino para entender el presente, y tratar, en la medida de lo posible, de no cometer los mismos errores, o al menos cometer errores diferentes, porque vamos a cometer errores, siempre los cometemos, es parte de ser humano, pero podemos intentar aprender, intentar mejorar, intentar ser un poco menos absurdos que nuestros ancestros, aunque sabiendo que vamos a fallar. Porque siempre fallamos. Y nuestros descendientes nos van a juzgar por eso, así como nosotros juzgamos a los medievales que juzgaban cerdos. Y así el ciclo continúa, para siempre. Entonces, para terminar, ¿qué crees tú que estamos haciendo hoy que en 500 años las personas van a mirar y pensar, ¿cómo eran tan irracionales? ¿Es la forma en que tratamos animales en granjas industriales? ¿Es la forma en que destruimos el clima? ¿Es la forma en que lidiamos con inteligencia artificial? ¿Es la forma en que nos tratamos unos a otros? ¿Es la desigualdad social? ¿Es algo completamente diferente que ni siquiera podemos ver todavía? Comenta ahí. Porque esa es la pregunta más importante de todas. Y mientras piensas en eso, recuerda, tú no eres más inteligente que alguien que vivió en 1457. No eres más moral, no eres más racional. Solo vives en otra época, con otras creencias, y esas creencias también van a cambiar, y de aquí a 500 años, alguien va a mirarte y pensar, ¡qué absurdo! Y va a tener razón, así como tú tienes razón sobre los juicios medievales de animales, pero también va a estar equivocado, porque va a cometer sus propios absurdos, y el ciclo continúa, siempre continúa, y esa es la historia de la humanidad, un ciclo infinito de absurdos, cada época con los suyos, cada generación convencida de que finalmente entendió todo. Y cada generación futura mirando hacia atrás y pensando, ¿cómo podían ser tan tontos? Y así va, para siempre. Bienvenido a la humanidad, donde cerdos son juzgados, gallos son quemados, langostas son excomulgadas, y todos piensan que tiene sentido, hasta que ya no lo tiene, y entonces empezamos todo de nuevo, con nuevos absurdos y nuevas certezas, que también se volverán absurdos. Eventualmente, si te gustó este viaje histórico loco,
Suscríbete al canal, porque hay mucha más locura documentada por venir. Y confía en mí, la historia es mucho más loca que cualquier ficción que puedas imaginar, porque la realidad no necesita tener sentido, solo necesita ocurrir. Y ocurre, todo el tiempo, de maneras cada vez más absurdas, y documentamos todo, para que de aquí a 500 años alguien pueda mirar hacia atrás y pensar, ¡qué locura! Así como tú estás pensando ahora sobre cerdos siendo juzgados. Y así el ciclo continúa. Hasta la próxima.